Se decía que un verdadero shinobi podía desaparecer durante días, a veces semanas, sin una sola comida, oculto bajo árboles que susurraban como papel antiguo o agazapado bajo los aleros de la casa de un enemigo, esperaba. El bosque era su aliado, el viento su disfraz, y el silencio su único compañero. Pero incluso un hombre de silencio debe comer. Y así, cuando llegaba el hambre, metía la mano en una pequeña bolsa atada a su cintura. Dentro había unas pocas esferas oscuras, ásperas, amargas y frías al tacto. Se llamaban Kikatsugan, las bolas del hambre. En 1676, un pergamino conocido como el Bansen Shukai registró su receta: 10 partes de ginseng, 20 partes de arroz y mijo, mezcladas con ñame y regaliz, remojadas en sake durante 3 largos años. Después de secarse, se moldeaban en pequeñas bolitas, del tamaño de huesos de durazno. 3 de ellas, afirmaba el texto, podían mantener a un hombre con vida incluso cuando no había nada más que comer. Nadie sabe cuántas vidas sostuvieron aquellas pequeñas y amargas esferas, pero en su silenciosa simplicidad revelan lo que la supervivencia significó alguna vez en Japón. No gloria, no batalla, solo resistencia. Para comprender por qué alguien esperaría 3 años por una comida, debemos regresar al Japón del siglo XVII. El período Edo fue una era de orden. Las espadas fueron envainadas, los campos de arroz reemplazaron a los campos de batalla. Y sin embargo, bajo esa superficie tranquila, el recuerdo de la guerra seguía respirando en silencio. Algunos hombres recordaban demasiado como para descansar por completo. Se les llamaba shinobi no mono, los que se deslizan. En el caos de los siglos anteriores, estos espías y exploradores habían trabajado en las sombras, infiltrándose en campamentos enemigos, reuniendo información, saboteando suministros. No eran una clase, como los samuráis, sino una profesión. Un rol que a menudo asumían campesinos, monjes o marginados que sabían desaparecer. Cuando llegó la paz, la necesidad de ellos disminuyó. Pero el conocimiento que poseían, cómo moverse sin ser vistos, cómo sobrevivir en silencio, corría el riesgo de perderse. Y así se escribió el Bansen Shukai. Compilado en 1676, fue tanto manual como memoria, un registro de las herramientas, los códigos y los hábitos de un oficio que desaparecía. Lo que esa sección describía era asombroso. No era un banquete, ni siquiera una comida, sino una especie de ritual de paciencia. Cuando el líquido se evaporaba, la pasta restante se moldeaba en pequeñas bolas y se almacenaba. El pergamino prometía que 3 al día bastaban para alejar el hambre y proteger tanto el cuerpo como la mente del agotamiento. Así que comían en silencio. Unas pocas mordidas amargas de arroz y ginseng, con sabor a tierra y alcohol, una comida hecha no para el placer, sino para la supervivencia. Cada grano, un recordatorio de resistencia. Cada bocado, una lección de autocontrol. Siglos después, los historiadores debatirían si estas bolas del hambre fueron realmente utilizadas. Formaban parte de la vida cotidiana o de la leyenda, porque para cuando se escribió el Bansen Shukai, la era de la guerra había terminado. Los shinobi ya habían comenzado a desvanecerse en el mito. Durante el periodo Edo, Japón descubrió el teatro, el kabuki, y con él, el gusto por el drama. Los tramoyistas, vestidos completamente de negro para ser invisibles, comenzaron a aparecer en las obras como figuras misteriosas. Cuando una historia necesitaba a un asesino, se quitaban la máscara, y el público contenía el aliento. Así nació el ninja, no en el campo de batalla, sino sobre el escenario. Los verdaderos shinobi habían sido hombres prácticos, exploradores, saboteadores, supervivientes, pero el ninja de la leyenda era sobrehumano, una criatura de sombras capaz de atravesar paredes y desaparecer en el humo. Pero nos dicen cómo los japoneses entendían la supervivencia, no como algo dramático ni glorioso, sino como resistencia silenciosa, el valor de esperar. Con el paso de los siglos, el Bansen Shukai fue copiado una y otra vez. Sus páginas amarillearon, su tinta se desvaneció, pero la idea permaneció, que en algún lugar de esas instrucciones se ocultaba el secreto de la fuerza invisible. Y aún así, cuando Japón entró en la era moderna, la fascinación por los antiguos espías regresó. Escritores, estudiosos y cineastas redescubrieron los pergaminos. Algunos los vieron como manuales de sabiduría ancestral, otros como colecciones de folclore a medio recordar. Entre sus extrañas recetas, una destacó
no por su sabor, sino por lo que representaba: 3 años de paciencia. En un mundo que cambiaba de la noche a la mañana, las Kikatsugan recordaban a Japón la lentitud, una época en la que la resistencia valía más que la velocidad. Incluso hoy, algunos artesanos han intentado recrearlas. Describen el sabor como áspero, terroso, casi medicinal, pero lo que permanece es el significado. Un alimento creado no para deleitar la lengua, sino para honrar al tiempo mismo. La historia de las Kikatsugan no trata sobre el sabor, ni siquiera sobre el hambre. Trata de algo que Japón comprendió profundamente, que la supervivencia es el arte de esperar. Hoy, su receta descansa en silencio dentro de antiguos pergaminos, un susurro de una época en la que la fuerza significaba quietud.